Evangelio de hoy. Viernes, 28 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 29 al 33. En aquel tiempo, Jesús les propuso una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La higuera y la sencillez que revela lo profundo. Jesús comienza con una imagen humilde y cercana. La higuera que, al brotar, anuncia la cercanía del verano. Esa sencillez no es accidental, es pedagógica. Dios habla a través de lo cotidiano y hace que lo pequeño sea puerta hacia lo grande. Una rama que reverdece, una hoja que aparece. Un brote que rompe la quietud del invierno. Todo ello es lenguaje. Un lenguaje que invita a aprender a mirar. La sabiduría del Evangelio se revela con frecuencia en lo doméstico. En lo que no exige erudición, sino atención. La higuera, entonces, es maestro, que enseña a leer tiempos y a descubrir presencia. Y ese aprendizaje es esencial para quien desea vivir la fe con madurez. Ver con los ojos del agricultor es ver con la paciencia del corazón. Leer los signos sin caer en la ansiedad. Ante los signos la humanidad suele reaccionar de dos maneras. O ingenua confianza en que todo seguirá igual. O pánico ante cualquier novedad. Jesús propone un camino distinto. Mirar con discernimiento. Sin la urgencia que paraliza. Reconocer un brote no equivale a precipitar conclusiones apocalípticas ni a vivir en constante sobresalto. El que mira con fe aprende a distinguir la alarma de la señal. Hay un ritmo que es propio del tiempo humano. Y otro que es propio del tiempo divino. Aprender a dialogarlos es tarea espiritual. La higuera nos enseña a esperar sin desesperar. A permanecer alerta sin angustia. A interpretar la historia desde la serenidad interior que trae el confiar en la providencia. El arte de la paciencia activa. La imagen agrícola remite inevitablemente a la paciencia que exige todo crecimiento. La paciencia de quien riega, poda y protege, no la pasividad resignada. La paciencia cristiana es activa. Cultiva, acompaña, trabaja en silencio. No se trata de quedarnos inertes esperando señales, sino de colaborar con la gracia mediante actos concretos de amor y justicia. La espera de Dios no es holgazanería espiritual. Es cuidado constante. Mientras la higuera madura en lo oculto, el labrador la acompaña con sus manos. Del mismo modo, la vida interior necesita atenciones diarias. Oración, examen, actos de reparación. Ejercicio del perdón. La paciencia se convierte así en disciplina amorosa, que prepara al corazón para recibir el fruto en su tiempo. La proximidad del reino como llamado a la transformación. Decir que el reino está cerca no es solo una noticia sobre el futuro, sino una llamada ética y espiritual para el presente. Ver la higuera brotar debe provocar una reacción interior. Disponerse a la conversión. Abrirse a la misericordia.
Reorganizar prioridades. La cercanía del reino exige desinstalar idolatrías. Renunciar a seguridades ilusorias, volver al servicio. No es una promesa que anule la responsabilidad humana. Por el contrario, la realza. Si el reino se hace presente en la historia, cada gesto importa. La higuera, por tanto, se convierte en invitación a la coherencia. A vivir como si la cercanía de Dios transformara ya nuestras decisiones cotidianas. Discernir tiempos y evitar la interpretación literalista. Leer los signos requiere también humildad hermenéutica. No todo fenómeno social o natural es directamente interpretativo de un plan escatológico inmediato. Jesús pide sensibilidad, no literalismo apresurado. Hay ciclos, causas y efectos en la historia que no son la voz directa del cielo sino la consecuencia de decisiones humanas y leyes naturales. El discernimiento exige separar lo que es anuncio de lo que es consecuencia o simple causalidad. Esa distinción no minimiza la acción de Dios sino que la coloca en perspectiva. Muchas veces Dios actúa a través de procesos humanos. Y el creyente está llamado a acompañarlos con sabiduría. No a forzarlos en interpretaciones que alimentan la angustia. La palabra que no pasa, ancla de esperanza. En medio de la fragilidad de todas las cosas, Jesús afirma la permanencia de la palabra divina. Este es el corazón del consuelo evangélico. Que existe una verdad que no se erosiona con el tiempo ni se confunde con las modas. La certeza de que la palabra permanece ofrece una ancla segura ante las mareas cambiantes de la historia. Apoyarse en esa palabra no significa negar las dificultades, sino interpretarlas desde la fidelidad divina. La promesa que no caduca permite sostener proyectos humanos con esperanza y, al mismo tiempo, relativizar lo que nos esclaviza. La palabra que no pasa es criterio de discernimiento, escuela de paciencia y raíz que alimenta la perseverancia. La gracia oculta y la obra silenciosa de Dios. Una de las lecciones más consoladoras de la parábola es que mucho de lo que Dios realiza sucede en lo invisible. La savia que sube en la higuera antes de brotar no es espectáculo. Es proceso. La gracia funciona igual. Muchas veces no se manifiesta con estruendo, sino en movimientos sutiles del corazón. Una reconciliación interna. Un deseo de humildad que nace sin aplausos. Un gesto de compasión que nadie registra. Eso es reino. Aprender a reconocer la obra oculta de Dios. Requiere desalojar la ansiedad por signos extraordinarios y afinar la sensibilidad para notar los pequeños brotes. Ser testigo de la obra de Dios implica estar atento a lo que crece en silencio. La conversión como horizonte permanente. Ver la higuera brotar debe provocar en nosotros una pregunta. ¿Qué está brotando en mi vida? La parábola no es solo sobre el futuro colectivo. Es profundamente personal. Dios invita a una conversión continua. A un volver permanente que reordene afectos y decisiones. No se trata de cambios superficiales, sino de transformaciones que tocan la raíz. Los deseos, las prioridades, la capacidad de amar. La conversión es proceso lento, a veces doloroso, pues implica poda y desprendimiento. Pero es la vía por la que el reino se vuelve visible en frutos de santidad.
Si el mundo requiere testigos de caridad y justicia, la conversión personal es la respuesta efectiva. La vigilancia que libera, no que asusta. Jesús pide vigilancia, pero no para vivir en temor. La vigilancia cristiana es una apertura amorosa. Quien vigila espera y acoge. No es la ansiedad que mira para acumular certezas, sino la presencia del que cuida. Vigilar es mantener el corazón sin anestesia moral, sensible a la llamada de Dios y a las necesidades del prójimo. Es también una vigilancia comunitaria. Comunidades que se mantienen despiertas se convierten en espacios donde los brotes del reino son sostenidos, donde se celebran las pequeñas pruebas de vida y donde se acompaña a quien flaquea. La vigilancia sana es cultivo de fraternidad. Vivir el ya y el todavía no, armonía de fe y acción. La parábola enseña la tensión del reino que ya está y que todavía no se ha consumado. Esta tensión exige una vida que conjuga contemplación y compromiso. No podemos esperar pasivamente la consumación ni tampoco pretender realizar el reino por la fuerza de nuestras voluntades. La actitud cristiana es la de quien trabaja el campo con esperanza. Siembra, riega, protege, mientras confía en la acción de la tierra y del Creador. La paciencia activa es la forma más fiel de vivir el misterio. Hacer el bien hoy, con la certeza de que Dios llevará a plenitud lo que es justo y verdadero. La ecología del alma, cuidar el terreno interior. El agricultor que cuida la higuera sabe que el fruto depende de la calidad del terreno. De igual manera, el alma requiere un suelo cuidado. Humildad que no se exalta, perdón que limpia. Disciplina que ordena, oración que humedece. Si el terreno está invadido por rencor, orgullo o indiferencia, ningún brote prosperará. La ecología del alma implica prácticas concretas. Diálogo sincero, reconstrucción de vínculos. Atención al cuerpo y al espíritu. Lectura de la palabra que nutre. Sacramentos que refuerzan. El cristiano responsable cultiva su interior para que la gracia que llega encuentre un suelo fértil y produzca fruto abundante. La comunidad como campo y escuela del reino. La parábola no deja de lado la dimensión comunitaria. El brote que anuncia verano no es solo patrimonio del individuo que lo observa. Es promesa para la comunidad que recoge los frutos. Las comunidades eclesiales deben ser laboratorios de cultivo donde la palabra es sembrada, donde se educa la paciencia y donde se acompañan los procesos de conversión. La vida comunitaria amplifica los brotes. Una persona que se reconcilia con Dios, acompañada por su comunidad, puede transformar entornos enteros. La iglesia es, por tanto, lugar donde se reconoce lo que Dios hace y donde se multiplica. Cuidar la vida comunitaria es cuidar los brotes del reino. El testimonio en tiempos de confusión. En un mundo de discursos contradictorios y noticias que generan vértigo, el creyente testigo del brote es un faro. Su serenidad, su constancia, su coherencia con la palabra que no pasa, hablan más que 1000 argumentos. Testimoniar no es imponerse sino mostrar con la vida la fuerza transformadora del Evangelio. Ser testigo implica transparencia. Reconocer las propias heridas. Mostrar el modo en que Dios las ha ido sanando. Ofrecer a otros el alimento que uno ha recibido.
La coherencia entre palabra y obra es el signo más potente del reino en medio de la confusión. La esperanza concreta, proyectos que duran más que la inmediatez. Ante la cultura de lo instantáneo. El mensaje de la higuera reivindica proyectos con horizonte. Educar, acompañar, construir relaciones sanas. Sostener instituciones solidarias. Son apuestas de largo plazo que requieren paciencia y fe. La esperanza cristiana no es escapista sino responsable. Se compromete en procesos que transforman generaciones. Invertir en educación, en salud. En políticas de justicia es sembrar para un verano social. La palabra que no pasa. Es la guía para encarar estas obras con sentido y perseverancia. La libertad frente a la fragilidad del mundo. Saber que la palabra no pasará no nos vuelve insensibles a la fragilidad del mundo. Nos libera de la ilusión de control absoluto. La libertad cristiana consiste en vivir con desapego saludable respecto de lo que es inseparablemente frágil. Bienes, posiciones, certezas humanas. El desapego no es desinterés, sino capacidad de amar sin poseer. Desde ese desapego nace la generosidad que comparte, la valentía que decide, y la paz que sostiene en crisis. La higuera enseña que la madurez es saber disfrutar de lo creado sin convertirlo en absoluto, sabiendo que solo Dios es fundamento. La confianza que transforma la vida cotidiana. La práctica de este pasaje es la invitación a que la confianza en la palabra transforme la cotidianidad. La manera de tratar a la familia. De ejercer la profesión. De responder en el conflicto, de perdonar una afrenta. La confianza madura no es pasiva, es activa y creativa. Inspira acciones consistentes en el amor. Si la palabra no pasa, entonces cada gesto de amor, por pequeño que parezca, está enraizado en una eternidad que le da valor y sentido. Vivir así cambia la mirada, aligera el corazón y multiplica la esperanza en la historia personal y colectiva. La madurez espiritual que brota del silencio interior. Para continuar profundizando en este pasaje, es necesario entrar en otra dimensión, que subyace silenciosamente en la imagen de la higuera. La madurez espiritual que surge del silencio interior. La higuera no hace ruido cuando brota. No anuncia sus cambios con estruendo. Simplemente crece. Y esa discreción es un símbolo de la forma en que Dios obra en el alma. La verdadera transformación no siempre es visible, ni espectacular, ni inmediata. Nace en silencios que el mundo no comprende. Cuando el corazón aprende a cultivar espacios de quietud. Escucha con mayor claridad la voz que no pasa. Allí germina la confianza. Allí se afina el discernimiento, allí se robustece la fe. Este silencio interior no es ausencia, sino presencia. La presencia de Dios actuando sin interrupciones. Desde ese silencio, el alma reconoce mejor los brotes de gracia que comienzan a aparecer. Y ya no duda de que la estación nueva se acerca. La sobriedad como virtud para leer los tiempos. Otra dimensión que brota de este pasaje es la virtud de la sobriedad espiritual. Vivir con sobriedad es aprender a no exagerar interpretaciones, a no dramatizar los signos, a no caer en fanatismos que destruyen la paz interior. La sobriedad permite distinguir entre lo que Dios comunica y lo que la mente humana proyecta. Cuando Jesús habla de la higuera,
Nos está enseñando a leer los signos con serenidad, sin caer en extremismos. La sobriedad es una virtud que protege el discernimiento y mantiene el corazón centrado en lo esencial. De ella nace la capacidad de vivir con equilibrio en épocas confusas, evitando el alarmismo y aferrándose a la palabra que no pasa. El corazón que se abre a lo nuevo sin temor. La imagen del verano que se acerca implica novedad. Un cambio de temperatura, de color, de ritmo, de luz. El alma que vive despierta aprende a abrirse a lo nuevo sin miedo. Muchas veces tememos que lo nuevo implique pérdida, dolor, incertidumbre. Pero Jesús no usa la imagen del invierno, sino del verano. Un tiempo de abundancia, de fruto, de luz. Esto revela que los cambios de Dios no son amenaza, sino oportunidad. Abrirse a lo nuevo exige soltar lo que ya cumplió su ciclo. Dejar ir lo que era necesario solo por un tiempo. Entregar al fuego del Espíritu aquello que ya no alimenta. Dios renueva. Y esa renovación siempre conduce a una mayor plenitud. El desapego como camino a la libertad interior. Si el cielo y la tierra pasarán, entonces no podemos depositar nuestra seguridad en lo que se deteriora. Esto no significa despreciar lo creado, sino amarlo con la libertad de quien sabe que no es definitivo. El desapego espiritual es el arte de amar sin poseer, de disfrutar sin aferrarse, de caminar sin cargas innecesarias. Esta libertad interior nos permite recibir los signos de Dios sin distorsionarlos con nuestras obsesiones. Cuando el alma deja de depender de lo pasajero, se abre a lo eterno con mayor ligereza. El desapego no empobrece, libera. Y quien es libre puede reconocer mejor los brotes del reino. El equilibrio entre contemplación y acción. El brote de la higuera no solo debe ser contemplado, sino también acompañado. La contemplación abre los ojos para reconocer los signos. La acción responde a esos signos con responsabilidad y amor. Un alma que contempla sin actuar cae en la pasividad. Un alma que actúa sin contemplar cae en la confusión. Jesús nos llama a integrar ambos movimientos. La contemplación es la raíz, la acción es el fruto. Una higuera solo sirve si da higos. Y el creyente solo vive plenamente si su contemplación lo lleva a obras de misericordia, justicia y compasión. Así, el equilibrio entre ambos polos se convierte en dinamismo espiritual, que edifica el reino tanto en el interior como en el exterior. La transformación personal como señal del reino. Uno de los signos más claros del verano espiritual es la transformación interior. No se mide por discursos religiosos, sino por actitudes renovadas. Una persona que aprende a perdonar es un brote del reino. Una persona que renuncia al resentimiento es un brote del reino. Una persona que cuida su palabra, que se reconcilia con su historia, que deja de herir, que se vuelve más compasiva. Es una prueba viva de que el verano está cerca. Esta transformación no suele ocurrir de manera repentina. Es gradual, silenciosa, lenta. El arte de discernir sin prisa. Discernir los signos de Dios. Requiere aprender a vivir sin precipitación. La prisa nubla el entendimiento. Distorsiona la percepción y crea interpretaciones superficiales de lo que ocurre alrededor. Jesús, al hablar de la higuera, nos enseña a observar con calma, a contemplar con paciencia y a entender.
Que los procesos divinos no se rigen por la ansiedad humana. La fidelidad como respuesta a la palabra que permanece. Al afirmar que su palabra no pasará, Jesús nos invita a responder con fidelidad. La fidelidad no es una emoción, sino una decisión sostenida a lo largo del tiempo. Implica elegir la palabra incluso cuando los sentidos no perciben señales inmediatas. Implica permanecer firmes aunque los cambios externos parezcan desmentir las promesas de Dios. La fidelidad es la actitud madura que nace de haber conocido la estabilidad divina. Así como el brote de la higuera anuncia un verano que todavía no se ve, el creyente fiel anuncia con su vida una esperanza que aún no ha alcanzado su plenitud. Esta fidelidad se convierte en un testimonio silencioso que confirma que la palabra permanece y que quien se apoya en ella no queda defraudado. La espiritualidad del proceso y no de la urgencia. Muchos buscan a Dios en lo inmediato. Respuestas rápidas, certezas absolutas. Soluciones instantáneas. Pero Jesús educa a sus discípulos a entrar en la espiritualidad del proceso. El proceso tiene ritmos. A veces lentos, a veces imperceptibles. A veces desconcertantes. La higuera no corre, no fuerza su crecimiento. No se compara con otros árboles. Su tiempo es su tiempo. Así también. Hay procesos espirituales que requieren etapas que no podemos saltar. Dios no acelera artificialmente lo que solo pueden hacer desde dentro. La espiritualidad del proceso enseña a no desesperar ante la lentitud. Y a reconocer que en cada etapa, aunque parezca improductiva, la gracia trabaja profundamente. El proceso es sagrado. Porque es donde Dios se revela como artesano del alma. El poder de la palabra que renueva los ciclos. Cada vez que Jesús afirma que su palabra no pasará, está declarando que su mensaje es la base sobre la cual todo ciclo espiritual se renueva. Así como las estaciones se suceden una y otra vez, la palabra tiene el poder de regenerar. Volver a empezar y crear vida donde ya no la había. El alma que se aferra a la palabra experimenta constantes renacimientos interiores. Incluso después de caídas, sequías o inviernos prolongados. Esta renovación continua es la garantía de que el creyente nunca está perdido. Porque la palabra siempre ofrece un comienzo nuevo. Ella es el ciclo que no se rompe. La semilla que nunca deja de germinar. El fundamento que permanece en cualquier circunstancia. La confianza que crece con los signos pequeños. A veces esperamos milagros visibles para creer profundamente. Pero Jesús nos enseña a fijarnos en señales pequeñas. Un brote tierno, una hoja que se abre. Un movimiento sutil en el árbol. Así también en nuestra vida espiritual. La verdadera confianza se fortalece cuando empezamos a reconocer las pequeñas acciones de Dios. Una paz nueva en medio del caos. Una comprensión súbita de algo que antes pesaba. Una reconciliación inesperada. Estos pequeños signos, aunque parezcan insignificantes, contienen la misma fuerza que el anuncio del verano. La confianza crece cuando el corazón aprende a valorar y reconocer esos detalles que revelan la presencia silenciosa del Señor. El despertar de una fe más madura. La higuera que brota anuncia un tiempo nuevo. Y del mismo modo, este pasaje nos invita a despertar a una fe más madura. Una fe madura no se basa en emociones pasajeras.
sino en convicciones profundas. No depende de circunstancias favorables, sino del conocimiento íntimo de Dios. Esta madurez espiritual reconoce que la vida tiene inviernos, pero no permite que esos inviernos apaguen la esperanza. Con una fe madura, el creyente aprende a sostenerse en la palabra incluso cuando todo lo demás parece inestable. Esta fe es fruto de un camino recorrido, de pruebas superadas, de encuentros profundos con la misericordia de Dios. La necesidad de una mirada interior más profunda. Jesús invita a mirar los signos exteriores, pero también nos llama a mirar dentro del corazón. La higuera brota por fuera, pero su proceso comenzó dentro del tronco, en raíces que nadie ve. Así también nuestro crecimiento espiritual depende de procesos internos. Pensamientos purificados, heridas sanadas, decisiones rectas. Deseos renovados. Mirar dentro de nosotros mismos con valentía y humildad nos permite reconocer que está creciendo, que necesita cambio y que requiere entrega. Una mirada interior profunda nos revela la verdad de lo que somos y lo que Dios quiere hacer en nosotros. La espera como puente entre promesa y cumplimiento, entre el brote de la higuera y la llegada del verano se extiende un tiempo de espera. Esa espera no es inactividad, sino confianza. Del mismo modo, entre lo que Dios promete y lo que finalmente cumple, existe un tiempo intermedio que educa el corazón. Esta espera se transforma en un puente espiritual. Sobre ella caminamos cultivando esperanza, desprendimiento, vigilancia y fidelidad. La espera no es un castigo, sino una herramienta divina para formar en nosotros la capacidad de sostener lo que Dios nos dará. Cuando el alma vive la espera con fe, todo se convierte en preparación para un cumplimiento más pleno. La vulnerabilidad como parte del camino. El brote nuevo de la higuera es frágil, delicado, vulnerable. No está completamente formado. Y sin embargo ya anuncia un tiempo nuevo. Así ocurre con nuestros procesos espirituales. Las etapas iniciales de un cambio suelen ser vulnerables. No todo está claro, no todo está fuerte, no todo está definido. Pero incluso en esa vulnerabilidad, Dios trabaja con ternura. La debilidad no cancela el plan de Dios, lo hace más evidente. La vulnerabilidad enseña humildad y dependencia, recordándonos que no somos nosotros quienes completamos la obra, sino Él. Abrir el corazón sin miedo, aun sintiéndonos frágiles, es permitir que Dios sea nuestra fortaleza. El reconocimiento de que todo transcurre hacia Dios. Cuando Jesús afirma que el cielo y la tierra pasarán, nos muestra que todo lo creado está en tránsito. Nada es definitivo excepto la palabra divina. Esta verdad nos coloca en una perspectiva más amplia, donde entendemos que todas las realidades humanas, incluso las que parecen inamovibles, están destinadas a evolucionar, transformarse o desaparecer. Esta conciencia nos libera de la idolatría del presente y nos enseña a ver la historia con una mirada espiritual. Todo transcurre hacia Dios. Todo se dirige hacia Él. Nada se detiene en este mundo porque la meta final es la plenitud eterna. La llamada a un corazón que sepa recordar. La memoria espiritual es esencial para el creyente. Recordar las obras de Dios. Recordar sus palabras. Recordar los momentos en que Él ha intervenido en nuestra vida. Se convierte en una fuente poderosa de esperanza.
Cuando el alma recuerda, se fortalece. Cuando recuerda, confía. Jesús insiste en que su palabra no pasará. Y al hacerlo nos invita a grabarla profundamente en el corazón para que se convierta en brújula en tiempos de confusión. El recuerdo espiritual ordena la vida interior y nos permite caminar con mayor firmeza. La promesa que sostiene los momentos oscuros. Cuando Jesús asegura que su palabra no pasará, está ofreciendo un refugio firme para cada vez que atravesamos oscuridades interiores. Hay momentos en los que el alma parece entrar en invierno. Dudas, cansancio, pérdidas, silencios prolongados. En esos momentos, recordar que la palabra permanece es como encender una lámpara en la noche. No evita la oscuridad, pero la ilumina desde dentro. Esta permanencia se convierte en una certeza que sostiene incluso cuando todo lo demás parece derrumbarse. Así como la higuera sabe que el verano llegará aunque haya vivido un invierno duro, también nosotros nos sostenemos en la promesa que nunca falla. El despertar a una espiritualidad de los signos. Jesús nos educa a ver el mundo desde una espiritualidad que sabe interpretar los signos. No se trata de buscar misterios ocultos, sino de desarrollar una mirada sensible y atenta que pueda descubrir el lenguaje con el que Dios nos habla diariamente. Los signos no siempre son extraordinarios. Muchas veces se manifiestan en lo cotidiano. Una palabra que necesitábamos escuchar. Una circunstancia que nos impulsa a cambiar. Una intuición que nos llama a dar un paso. Aprender a leer estos signos convierte la vida en un diálogo continuo con Dios, donde cada detalle revela algo más profundo. El valor de la fidelidad en el proceso. El crecimiento de la higuera no es repentino. Es gradual, silencioso y firme. Así también es el proceso espiritual. Requiere fidelidad incluso cuando los progresos no son visibles. Jesús nos recuerda que reconocer el verano implica haber observado antes los brotes pequeños. Haber esperado con constancia. Haber mantenido la vigilancia. La fidelidad no es un acto espectacular, sino la perseverancia discreta que sostiene cada día. Esta fidelidad forma el carácter espiritual del creyente, moldeando una fe que no depende de emociones, sino de compromiso profundo. La luz interior que nace de la palabra. La palabra de Jesús no solo permanece, sino que ilumina. No es un texto externo, sino una semilla viva que, al entrar en el corazón, se convierte en claridad para el camino. Esta luz interior no elimina todos los misterios ni resuelve todos los dilemas, pero orienta, calma y revela. Cuando una persona deja que la palabra habite en su interior, comienza a ver su vida desde una perspectiva más verdadera. La confusión se atenúa. Los miedos se ordenan. Y las decisiones se vuelven más serenas. Esa luz interior es una de las mayores bendiciones del Evangelio. La apertura a lo nuevo que Dios quiere hacer. El brote de la higuera es símbolo de algo nuevo que está por comenzar. Jesús nos invita a abrir el corazón para que también nosotros podamos recibir la novedad que Él quiere obrar. A veces esta novedad requiere soltar algo antiguo. Ideas, hábitos, heridas, apegos. Otras veces implica aceptar caminos inesperados. Abrirse a lo nuevo es un acto de confianza profunda, porque significa permitir que Dios sea el que define la dirección.
incluso cuando no entendemos del todo. Esta apertura es la puerta hacia una transformación más plena. La humildad como fundamento de la visión espiritual. Para reconocer un brote, hay que inclinarse. La imagen es poderosa. Solo quien se hace pequeño es capaz de ver lo pequeño. La humildad se convierte en la base de toda visión espiritual. Quien se cree autosuficiente no percibe los signos. Quien vive desde la soberbia no reconoce la acción silenciosa de Dios. En cambio, un corazón humilde es sensible, receptivo y atento. Esta humildad no es debilidad, sino disposición interior para que Dios enseñe, guíe y renueve. Desde la humildad, las señales del reino se vuelven más evidentes. El movimiento interior hacia la esperanza. La enseñanza de Jesús impulsa el alma hacia una esperanza activa. No es una esperanza pasiva, que simplemente espera que las cosas mejoren, sino una esperanza que se alimenta de la palabra y se sostiene incluso cuando el entorno cambia. Esta esperanza se convierte en un motor interior que impulsa a perseverar, a confiar, a avanzar. Es una esperanza que ve más allá de lo inmediato, que mira con la certeza de una promesa cumplida, aunque los brotes todavía sean incipientes. Allí nace la verdadera fortaleza espiritual. La experiencia de ser acompañados por Dios. Reconocer los signos no es solo una tarea humana. Es también descubrir que Dios camina con nosotros. Jesús nos enseña a interpretar los tiempos no para que tengamos miedo, sino para que sepamos que no estamos solos. Cada brote de la higuera es un recordatorio de que Dios sigue actuando. Su palabra viva es una prueba constante de que Él no abandona su obra. Sentir este acompañamiento transforma la manera en que enfrentamos la vida. Ya no vemos los cambios como amenazas, sino como parte de un plan mayor donde Dios guía cada paso. El equilibrio entre vigilancia y paz. Vigilar no significa vivir ansiosos, ni vivir temiendo señales negativas. La vigilancia de la que habla Jesús es una actitud espiritual equilibrada. Atentos, pero en paz, despiertos. Pero no alarmados, responsables. Pero no sobrecargados. Esta vigilancia nace de la confianza, no del miedo. Es la serenidad de quien sabe que el verano llegará porque ha visto los brotes. La serenidad de quien confía en una palabra que nunca se extinguirá. Este equilibrio es una de las expresiones más profundas de la madurez espiritual. La esperanza que crece al ritmo de Dios. La enseñanza de Jesús sobre la higuera nos conduce a comprender que la esperanza verdadera no se impone por la fuerza, sino que crece al ritmo de Dios. Esta esperanza no es una emoción pasajera ni un deseo ilusorio, sino una certeza profunda que se forma en el interior del alma cuando ella contempla la fidelidad divina. Así como el árbol no puede acelerar sus estaciones, nosotros tampoco podemos acelerar los tiempos del Espíritu. La esperanza madura cuando aprendemos a confiar en el proceso divino, incluso cuando no entendemos completamente el camino. Cada brote espiritual es una confirmación de que Dios sigue actuando y de que el verano llegará, aunque nuestros inviernos hayan sido largos. Esa esperanza, lenta pero constante, es la que sostiene al discípulo en los momentos difíciles. La transformación que empieza antes de ser visible. Antes de que una hoja asome. La higuera ya está trabajando por dentro. Jesús utiliza esta imagen para revelarnos
que la transformación espiritual empieza mucho antes de que podamos verla. Dios actúa en lo profundo. En pensamientos que cambian. En emociones que se ordenan. En heridas que comienzan a cerrarse silenciosamente. A veces creemos que no avanzamos porque no vemos frutos inmediatos. Pero el Señor está realizando un trabajo interno que se mostrará a su debido tiempo. Esta verdad nos ayuda a no desanimarnos cuando los resultados no aparecen de inmediato, recordándonos que el proceso divino nunca es estéril. Siempre está gestando vida, aunque el ojo humano aún no la perciba. La bienaventuranza de quien vive atento. Jesús invita a mirar la higuera, a observarla, a prestarle atención. Esta actitud contemplativa es una bienaventuranza en sí misma. Vivir atento significa estar despiertos a la acción divina. Ser conscientes de los movimientos del alma. Percibir los detalles a través de los cuales Dios habla. Quien se acostumbra a vivir distraído, superficial o acelerado pierde la belleza de los signos del reino. En cambio, quien practica la vigilancia amorosa descubre que Dios está constantemente insinuando su presencia. Susurros que solo un corazón atento puede captar. Esta atención transforma la existencia en un espacio sagrado donde cada acontecimiento adquiere un sentido nuevo. El tiempo interior como lugar de encuentro. El tiempo es un misterio. Para Dios, no es una línea que avanza, sino un terreno donde Él siembra su gracia. Por eso Jesús nos enseña a respetar los tiempos del reino. Los tiempos de la higuera y los tiempos del corazón. El tiempo interior, cuando es vivido con fe, se convierte en un lugar de encuentro con Dios. En él podemos comprender que cada proceso tiene su momento, que cada brote tiene su estación, que cada palabra divina tiene su cumplimiento. Aceptar este ritmo es aprender a vivir reconciliados con el tiempo, sin angustia ni impaciencia, pero también sin adormecimiento ni indiferencia. Es permitir que Dios marque el compás. La serenidad que viene de lo imperecedero. El mundo cambia. Nuestras circunstancias cambian, nuestras emociones cambian. Pero Jesús nos ofrece algo que no varía. Su palabra. Esta palabra es más firme que cualquier seguridad humana. Saber que ella no pasa produce una serenidad profunda. Una paz que no depende de lo que ocurra alrededor. Esta serenidad no niega las dificultades, sino que las mira desde la perspectiva de lo eterno. Cuando el alma se apoya en lo que permanece, ya no se siente frágil ante los cambios. Aprende a caminar con mayor confianza, sabiendo que lo esencial está garantizado por el Señor. El misterio del reino en lo pequeño. El reino de Dios no llega con trompetas ni gestos espectaculares, sino como un brote suave que anuncia el verano. Esto revela un misterio profundo. Lo pequeño contiene lo grande. Jesús nos invita a descubrir que en lo aparentemente insignificante se esconde la fuerza de Dios. Una palabra de consuelo. Un gesto de perdón, una oración sencilla. Una reconciliación interior. Todo ello puede ser un brote del reino. Pero solo quien tiene un corazón abierto lo percibe. Esta espiritualidad de lo pequeño es una llamada al asombro y a la gratitud. Porque nos recuerda que Dios trabaja de manera delicada, humilde y paciente. La fortaleza que brota de la fe probada. Cuando Jesús proclama que su palabra no pasará, nos habla también de la fortaleza que adquiere.
El alma cuando ha visto esa palabra cumplirse en distintas etapas de la vida. La fe probada no se define por la ausencia de dificultades, sino por la fidelidad que emerge después de haberlas atravesado. Así como la higuera edad tras edad se fortalece con cada estación superada, nuestro espíritu se vuelve más firme cuando recuerda que Dios ha sido fiel antes y lo será nuevamente. Esta memoria espiritual crea una fortaleza interior que ya no se quiebra fácilmente, porque está cimentada en la experiencia viva de Dios. La belleza del crecimiento gradual. En una sociedad que busca resultados inmediatos, Jesús nos recuerda la belleza del crecimiento gradual. La higuera no compite, no se apresura, no se angustia. Simplemente crece, fiel a su naturaleza. Así nos invita también el Señor a vivir nuestro propio proceso sin compararnos con otros, sin desesperarnos por no avanzar tan rápido como quisiéramos, sin exigir frutos que todavía no están maduros. El crecimiento gradual es bello porque es real, profundo y auténtico. No es un cambio superficial, sino una transformación que se asienta en el alma y la hace más sólida. La certeza de un Dios que cuida. Cuando Jesús nos habla de los brotes, nos está hablando también del cuidado de Dios. Un árbol no puede crecer sin luz, sin agua, sin tierra fértil, del mismo modo. El crecimiento espiritual requiere un cuidado constante del Señor. Esta imagen nos recuerda que no estamos solos en el camino. Dios misma nutre nuestra fe, fortalece nuestras raíces, ilumina nuestros brotes y protege nuestra fragilidad. Esta certeza cambia la manera en que enfrentamos cada etapa. Ya no avanzamos como quienes están a su suerte, sino como hijos guiados, acompañados y sostenidos por un amor fiel. El peligro de acostumbrarse a la palabra. Cuando Jesús invita a mirar la higuera, no está simplemente dando una instrucción visual. Está tratando de despertar un corazón adormecido. Muchas veces, la palabra de Dios se vuelve rutinaria, conocida, casi predecible. Pero Jesús rompe esa costumbre y vuelve a colocar la atención en lo esencial. La palabra no se escucha para llenar un espacio, sino para abrir el corazón. La higuera siempre estuvo allí, pero nadie la miraba con atención espiritual. Así pasa con la vida, con los eventos, con las oportunidades, con los cambios interiores. Están delante, pero el corazón, saturado de ruido, deja de percibir la voz divina que brota de lo cotidiano. Jesús quiere recuperar la capacidad de asombro, la disponibilidad interior, el silencio que permite ver más allá de la superficie. La fe como mirada que interpreta la realidad. Mirar la higuera no es solo mirar, es interpretar. Jesús no pide simple observación, sino comprensión espiritual. La fe no es ceguera, es una manera distinta de ver. El creyente lee los acontecimientos no solo desde lo humano, sino desde lo divino que los atraviesa. La fe convierte la vida en sacramento, en signo, en mensaje. Y ese es exactamente el llamado del Evangelio. Percibir cuando llega una nueva estación del alma. Cuando un corazón empieza a cambiar. Cuando un sufrimiento anuncia un nuevo nacimiento. Cuando una crisis prepara una purificación. Cuando una palabra tocada por Dios transforma una decisión. Allí la fe aprende a ver lo que otros pasan por alto. Ese es el secreto del Evangelio.
Ver con los ojos de Cristo. La urgencia espiritual de despertar. Jesús no utiliza la parábola de la higuera para asustar, sino para despertar. Él sabe que el alma humana tiende a dormirse en la comodidad, en la rutina y en la falsa seguridad. Por eso remueve, sacude, inquieta. Hay una urgencia amorosa en sus palabras. No porque el final esté cerca en un sentido fatalista, sino porque la vida es demasiado sagrada para desperdiciarla en la tibieza. El tiempo del alma no puede postergarse eternamente. La llamada de Jesús es clara. No dejen pasar la hora de la gracia. Cada día trae una visita de Dios, pero muchas veces el corazón, dormido por las preocupaciones y el miedo, deja pasar los momentos decisivos. La higuera que brota anuncia que despertar no es una opción, es una necesidad espiritual. Los pequeños brotes que anuncian grandes transformaciones. Jesús no habla de grandes frutos ni de cosechas visibles. Habla de brotes discretos, casi imperceptibles. Eso revela la pedagogía divina. Dios empieza siempre desde lo pequeño. Un deseo de oración, una palabra que toca. Un arrepentimiento auténtico. Un gesto de humildad, una renuncia interior. Son pequeños brotes que anuncian grandes estaciones. El reino no se manifiesta con explosiones de grandeza, sino con silencios que van madurando por dentro. Por eso, quien aprende a reconocer esos brotes, aprende también a reconocer el tiempo de Dios. Cada transformación espiritual inicia con señales mínimas, pero llenas de poder. Dios trabaja en secreto, en silencio, en discreción. ¿Y quién sabe ver esos brotes? Entra en comunión con el ritmo del cielo. El tiempo de Dios no es amenaza, es promesa. Jesús no habla del tiempo final para sembrar miedo, sino para recordar que todo en Dios es cumplimiento. El tiempo divino no cae como un juicio arbitrario. Llega como una promesa que se realiza con fidelidad absoluta. Todo se cumplirá, dice el Señor. Y esa afirmación es una fuente profunda de consuelo. A veces la vida parece inconclusa, fragmentada, caótica. A veces nuestras historias se llenan de esperas prolongadas. Heridas sin cerrar, procesos detenidos. Pero la palabra asegura que nada queda sin sentido. Todo tendrá su plenitud en Dios. El tiempo divino es un abrazo que llega, no una amenaza que aplasta. Y esa certeza da paz, paciencia y fortaleza en medio de cualquier incertidumbre. La transitoriedad del mundo frente a la eternidad del Verbo. Jesús contrasta la fragilidad de la creación con la firmeza de su palabra. Todo lo visible pasa. Los imperios, las culturas, los templos, los logros humanos, incluso nuestros proyectos más grandes. La historia demuestra que nada en este mundo permanece. Sin embargo, Jesús afirma lo contrario respecto a su palabra. Esa no pasa, no caduca, no se desgasta. En un mundo donde todo cambia, donde lo sólido se vuelve líquido, donde lo estable se vuelve provisional, la palabra de Cristo se convierte en roca, dirección y refugio. El alma necesita algo eterno que sostenga lo temporal. Algo firme que ilumine lo cambiante. Y esa firmeza es el Verbo, que permanece más allá de siglos y circunstancias. La fidelidad de Dios detrás de cada estación del alma. Si la higuera anuncia la llegada del verano, la palabra anuncia la llegada de la fidelidad de Dios.
Cada estación espiritual tiene un propósito y una presencia divina. Cuando llegan los inviernos del alma, Dios está purificando. Cuando llegan las primaveras interiores, Dios está despertando. Cuando llega el verano espiritual, Dios está cosechando. Cuando llega el otoño, Dios está desprendiendo. No hay estación sin Dios. Todo es pedagogía. Todo es cuidado. Todo es sentido. Por eso Jesús pide aprender de los ciclos, no temerlos. El que comprende las estaciones interiores deja de pelear con la vida y empieza a caminar con Dios dentro de ella. La cercanía de Dios como respuesta a toda incertidumbre. Cuando Jesús dice que el reino está cerca, no está diciendo que el fin viene, sino que Dios viene. Cercanía no es amenaza, es presencia. No se trata de un final que se aproxima, sino de un Dios que se aproxima. Y eso cambia todo. Las dificultades, los cambios del mundo, las crisis espirituales. Todo tiene otro color cuando se sabe que Dios está cerca. La cercanía divina suaviza lo duro, ilumina lo oscuro y fortalece lo débil. Por eso Jesús insiste en que los cambios del mundo deben ser leídos no con temor, sino con esperanza. En cada estación, Dios se acerca más, no menos. La paciencia como virtud imprescindible en el tiempo de Dios. Los brotes de la higuera no aparecen de un día para otro. Requieren un proceso silencioso, lento y constante. Así también sucede con el alma. La paciencia se convierte en una virtud esencial para comprender a Dios. Porque sus ritmos no siguen la ansiedad humana ni responden a los impulsos de la inmediatez. Muchas veces la persona desea cambios rápidos, respuestas inmediatas, soluciones instantáneas. Pero Jesús enseña que la madurez espiritual necesita tiempo. Necesita estaciones, necesita espera. La higuera nos enseña que lo que crece con solidez crece despacio. Y así, el discípulo aprende a confiar no en lo que siente, sino en lo que Dios está realizando incluso cuando no se ve. El discernimiento que nace de la contemplación. Jesús invita a mirar con detenimiento, no con prisa. La contemplación es la raíz del discernimiento. Porque cuando el corazón se detiene, empieza a percibir lo que antes pasaba desapercibido. En un mundo saturado de distracciones, la mirada profunda se vuelve un acto contracultural. Pero es la única que permite descubrir la voz de Dios en los pliegues de la vida cotidiana. La higuera no habla con palabras. Habla con signos. Y quien contempla aprende a leer los signos sin necesidad de explicaciones ruidosas. Ese es el camino que Jesús propone. Entrar en un modo de vida donde la mirada sea más honda que la superficie de las cosas. Aceptar los procesos interiores sin resistirlos. Cuando la higuera cambia, no lo hace luchando contra el ciclo de la naturaleza. Simplemente se entrega. El alma, en cambio, suele resistirse a los procesos espirituales. Especialmente a los que implican desprendimiento, purificación o transformación. Jesús utiliza esta parábola precisamente para enseñar que la resistencia no detiene lo que Dios quiere realizar. A veces, lo único que puede hacer el discípulo es rendirse con confianza. Dejar que Dios guíe, permitir que su gracia avance. Aceptar el proceso no significa pasividad. Significa humildad profunda. Y esa aceptación abre las puertas a una acción divina más plena y más fecunda. El riesgo de vivir desconectados de la propia alma.
Uno de los grandes desafíos del discípulo es vivir ausente de sí mismo. Jesús insiste en que hay que aprender a leer los tiempos. Porque el peligro más grande no es el final de los tiempos, sino la desconexión interior. Cuando el alma vive distraída, pierde su capacidad de percibir la gracia. La higuera no puede ignorar sus procesos. La persona sí puede ignorar los suyos. Ese es el riesgo que Jesús denuncia. Vivir sin darse cuenta de lo que está sucediendo dentro. Sin escuchar el propio corazón. Sin reconocer la voz de Dios, que se manifiesta discretamente en los cambios del espíritu. Por eso, esta parábola es una invitación urgente a reconectar con la propia interioridad. El reino como presencia que se acerca, no como amenaza que se impone. Cuando Jesús dice que el reino está cerca, no invita a temer, sino a prepararse para recibir un amor que está a punto de manifestarse con más fuerza. El reino no llega para destruir, sino para restaurar. Su cercanía es consuelo para quienes esperan, justicia para quienes sufren, luz para quienes caminan en sombras. La higuera anuncia un verano de plenitud. El reino anuncia un tiempo de presencia divina. Y esa felicidad profunda solo es accesible para quienes están atentos. La cercanía del reino no es un suceso lejano. Es una realidad que empieza en el corazón de quien cree. La palabra como fundamento de toda esperanza. Jesús declara que su palabra no pasará. Y en esa afirmación se esconde la verdadera fuente de esperanza para el creyente. Nada tiene tanta solidez como aquello que brota del corazón de Dios. Las emociones cambian, los pensamientos fluctúan. Las circunstancias se transforman. Pero la palabra permanece inalterable. Esa permanencia no es rígida. Es vida que sostiene, que ilumina, que acompaña. Cuando todo se tambalea, la palabra se vuelve una plataforma desde la cual el alma puede respirar y recuperar dirección. Así, el discípulo no vive apoyado en lo que siente, sino en lo que Dios ha dicho. Esa es la verdadera firmeza espiritual. La belleza de los comienzos pequeños y discretos. La parábola de la higuera revela un detalle precioso. El reino siempre comienza con señales pequeñas. Los brotes no impresionan, no llaman la atención. No son espectaculares. Pero son reales. Y en su pequeñez traen la promesa del verano. Así también empieza la gracia en el corazón. Con deseos humildes, con pasos cortos. Con decisiones simples pero auténticas. Jesús enseña que lo pequeño no debe despreciarse. El discípulo que espera grandes manifestaciones se pierde la profundidad de las pequeñas intervenciones de Dios. La espiritualidad verdadera sabe reconocer la grandeza escondida en los inicios discretos. La confianza como camino para interpretar los tiempos difíciles. Mirar la higuera también implica aceptar que antes del brote, hubo un invierno. Jesús enseña que los tiempos duros no están fuera del plan de Dios, sino dentro de él. La frialdad espiritual. Los momentos de silencio interior. Las dudas, las noches del alma. Todo forma parte del ciclo que conduce al crecimiento. Lo importante es no interpretar esos tiempos como abandono, sino como preparación. La confianza transforma la percepción del sufrimiento. Cuando uno confía, entiende que detrás del invierno se esconde
El trabajo profundo de Dios. Y esa confianza permite esperar los brotes sin perder la esperanza. El alma que aprende a leer la fidelidad de Dios. Cada estación revela algo sobre Dios. La higuera no solo habla de cambios naturales, sino de fidelidad constante. Jesús quiere que el discípulo reconozca esa fidelidad en su propia historia. A lo largo de la vida, Dios se muestra una y otra vez. Aunque de formas distintas. A veces como fuerza que levanta. Otras como paz que sostiene. Otras como luz que ilumina. Otras como silencio que purifica. La parábola invita a abrir los ojos para ver esa fidelidad. En cada detalle del camino. Cuando el alma aprende a leer a Dios en cada estación, deja de vivir con miedo y comienza a vivir con gratitud. La palabra que despierta lo que el alma ha olvidado. Cuando Jesús habla de la higuera, no está solo revelando algo futuro, sino despertando en el corazón del discípulo una memoria espiritual dormida. La palabra evangélica tiene la capacidad de recordar al alma quién es, hacia dónde va y qué ha olvidado. En el camino. A veces, la persona se acostumbra tanto al movimiento diario que olvida su identidad más profunda. Olvida el llamado, olvida la promesa. Olvida la presencia de Dios, que acompaña sin descanso. Jesús utiliza este signo sencillo para reavivar dentro del discípulo esa conciencia olvidada, para que, al ver brotar la higuera, también brote la verdad interior, que tantas veces se cubre con capas de ruido y distracción. La luz suave que guía los comienzos espirituales. La higuera no brota con estruendo, sino con suavidad. Así es la acción de Dios en los comienzos del alma. Jesús enseña que la luz de Dios no siempre llega de manera intensa o espectacular. Muchas veces se manifiesta con suavidad, como una claridad tenue que invita sin presionar. Esa luz inicial no pretende deslumbrar, sino orientar. Es una invitación amable a avanzar, a abrir el corazón, a dar un paso más profundo. Y quien sabe reconocer esa luz suave aprende a vivir sin exigirse revelaciones extraordinarias. La espiritualidad auténtica se alimenta de lo simple, de lo callado, de lo discreto. Porque allí se esconde la bondad de Dios. El peligro de reducir la fe a un cálculo racional. Jesús invita a interpretar los signos, pero no desde la razón fría, sino desde un corazón iluminado por la fe. El cálculo humano quiere certezas absolutas, fechas concretas, señales extraordinarias. Pero Jesús se aleja de esa lógica y conduce hacia otra más profunda. La lógica del amor. Los signos del reino no se comprenden con estadísticas, sino con sensibilidad espiritual. Cuando la fe se reduce a una especie de predicción o deducción racional, pierde su esencia, pierde su misterio. Pierde su capacidad de abrir caminos hacia lo eterno. Jesús muestra que la fe verdadera no controla. Se abandona. No calcula. Confía. No exige fechas. Reconoce señales de vida. La parábola de la higuera en labios de Jesús se convierte en un umbral hacia una comprensión más profunda de la vida espiritual. No es simplemente una imagen agrícola ni un recurso poético. Es una llave que abre el misterio del tiempo de Dios en la historia y en el corazón humano. Jesús no pretende inquietar con escenarios futuros.
sino despertar, orientar y consolar. Su enseñanza revela que la vida del creyente está marcada por ciclos, por estaciones, por momentos de brote y momentos de espera. Y que cada uno de ellos tiene un sentido que solo puede descubrirse desde la fe. La higuera que anuncia el verano no es un signo de temor, sino de esperanza. Así también la obra de Dios en nosotros siempre anuncia una estación de plenitud. Incluso cuando todo parece estar en invierno. La palabra invita a confiar en la pedagogía divina. A aceptar los procesos. A reconocer los pequeños comienzos. Y a dejar que la gracia actúe con la misma paciencia con la que la naturaleza renueva sus árboles. No se trata de forzar el crecimiento, sino de permitir que Dios conduzca suavemente la transformación interior. Jesús afirma que su palabra no pasará. Y con ello coloca un fundamento inquebrantable. En medio de un mundo que cambia, se sacude y se desgasta. Todo lo humano es transitorio. Lo divino permanece. Todo lo material se erosiona. Lo espiritual se fortalece. Todo lo visible envejece. El Verbo eterno se mantiene firme. Esa certeza no solo da sentido al Evangelio, sino que da estabilidad al alma que escucha. En medio de tantas voces que confunden, Jesús ofrece una voz que no se pierde. En medio de tantas incertidumbres, ofrece una promesa que no falla. En medio de tantos miedos, ofrece una eternidad que no se quiebra. Reconocer los signos del reino no significa obsesionarse con el futuro, sino aprender a leer la presencia de Dios en el presente. Esta parábola recuerda que Dios habla en lo cotidiano, en los gestos simples, en los brotes pequeños, en los cambios discretos. El reino no llega de golpe. Se aproxima como un verano que va naciendo lentamente en la vida del discípulo. Y quien aprende a percibir ese acercamiento comienza a vivir con una esperanza madura, no infantil. Con una fe profunda, no superficial. Con un amor atento, no distraído. Jesús nos conduce así a una verdad esencial. El tiempo decisivo no es el final del mundo, sino el despertar del corazón. El verdadero fin de los tiempos es el fin de la indiferencia. El fin de la tibieza, el fin de una vida vivida sin conciencia espiritual. Cuando el alma despierta y reconoce a Dios en su historia, entonces el reino llega. No como un evento externo, sino como una presencia interna que transforma cada rincón del ser. Esa es la verdadera promesa del Evangelio. Por eso, la higuera no es solo un árbol. Es un espejo del alma. En ella se reflejan nuestros procesos, nuestras esperas, nuestras búsquedas, nuestras estaciones. Jesús nos invita a detenernos, a observar y a comprender. Nos pide reconocer los brotes de gracia, incluso cuando son pequeños. Nos enseña a no temer el invierno, porque prepara la primavera. Y nos asegura que su palabra, esa que guía, ilumina, consuela y sostiene, nunca dejará de acompañar cada paso del camino. Al final, este pasaje no habla del fin, sino del inicio. El inicio de una mirada nueva. El inicio de una fe más despierta. El inicio de una relación más profunda con Dios. Todo comienza cuando el corazón aprende a mirar la vida como Jesús mira la higuera. Con esperanza, con confianza,
con paciencia y con la certeza de que Dios siempre cumple lo que promete. Porque si la higuera anuncia el verano, la palabra anuncia la eternidad. Y esa eternidad empieza ahora. En cada alma que se abre para recibirla. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.